Gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. La gente lee en un diario que va a subir, claro, va a subir el combustible, y entonces empiezan a aumentar por las dudas. Que lo que ocurre en Bolivia es que hay una clase dominante que no se resigna a perder el poder en manos de un presidente que es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos. En manos de un presidente que es el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos. La Organización Mundial de la Salud, entre las cosas que recomienda, es que uno tome muchas bebidas calientes, porque precisamente el calor mata virus. Hugo y Pablo, sepan, tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar. Eso es un dirigente gremial. Porque en verdad lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito como nos han hecho creer en los últimos años. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. Hace falta del esfuerzo de los dos, de un Estado que esté presente y también de un particular que entienda solidariamente que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. Y que no tiene sentido guardarlo para que el día que se muera un hijo lo herede. Que tiene mucho más sentido volverla productiva hoy. Y que en ese lugar alguien construya el techo donde van a crecer sus hijos. Y la verdad es que tuve razón. Y la verdad, pese a que algunos me criticaron, si tuviera que enfrentar eso, hoy lo volvería a hacer. Porque cuando veo hoy lo que vi en la isla del Puerto, me di cuenta que no estaba equivocado. Cuando veo que hoy la industria hotelera, la industria gastronómica está a full, ahora resulta que las quejas que yo escucho es que para ir a comer hay que esperar 2 horas. Bueno, bienvenido sea, bienvenido sea. Eso es más trabajo, eso es más alegría, eso es más disfrute para los argentinos y las argentinas. Me acompaña en este momento Marcelo Ramal, él es diputado de la ciudad, mandato cumplido y dirigente del Partido Obrero y además economista. Economista, sí. Bueno, ¿qué me decís de la inflación autoconstruida? Bueno, es una teoría, un punto de vista que Alberto Fernández no lo inventó él. Se escucha muy frecuentemente y tiene un sentido. Sí, también, o está dirigido a alguien. No alcanza. Claro, ocurre lo siguiente. La idea sería más o menos esta, que hay inflación sí. Porque nosotros aumentamos el valor de lo que vendemos o producimos, ¿no es cierto? ¿Y a quién va dirigido esto? Esto va dirigido a los trabajadores. Sí. Es una manera de decir lo siguiente. Como vos, al pensar que hay inflación, pedís aumento de salario, sos el culpable de la inflación. Es lo que los economistas llaman inflación por expectativas. Pero perdón, hasta ahora siempre lo que habíamos escuchado era que iban contra los formadores de precios, aunque tampoco se ve que hicieran nada para pararlos. Pero vos decís que ahora ese discurso está dirigido a los trabajadores. Totalmente. Hemos pasado de la época de los precios cuidados a la época de los salarios cuidados. ¿Qué consiste como en el gobierno esto? de Macri. ¿Cómo? En cierto modo, sí. Vos fíjate lo siguiente. Se ha cerrado un acuerdo, digamos, no escrito con los principales sindicatos para que los aumentos, claro, los aumentos sean de un 60%, cuando todo el mundo sabe que vamos a volver a tener un 100% de inflación. Y como entonces, ¿cuál es el mensaje? Si vos solo pedís un 60%, la inflación va a bajar. Si en cambio pedís lo que realmente va a ocurrir con la inflación es culpa tuya. Este es el mensaje de la inflación autoconstruida o inflación por expectativas. Sí. El otro día un ministro de Alberto Fernández, de hay una realidad. En la economía hay una parte que tiene que ver con la confianza del mercado en el gobierno y donde hay especulación
o no la hay en función de esa confianza. Digo, ese Que la factor confianza- está, pero no es el único. Sí, la confianza la puede tener un especulador, alguien que considere que puede tener un beneficio u otro. El trabajador se tiene que guiar por su necesidad elemental de llegar con un salario a cubrir la canasta familiar. Entonces, si quiere que no haya autoconstrucción o que no haya inflación por expectativa, que se lo diga a los empresarios. Sí. A ver, yo te digo lo siguiente, en un país donde la deuda pública se indexa o por el dólar o por el índice de precios, Sí. ¿dónde está la inflación autoconstruida? Es decir, el especulador de la deuda Sí. tiene asegurada la indexación de sus rendimientos, del valor del capital de sus títulos, por una decisión del Estado. Entonces, acá, digamos, la vara de la indexación inflacionaria se mide de dos maneras muy diferentes según estemos hablando de los beneficios empresariales o del mundo del trabajo. Es decir, a los trabajadores hay inflación por culpa tuya, por autoconstrucción, porque la percibís. Al especulador de la deuda, querido, quédate tranquilo que yo te indexo tu acreencia contra el Estado de acuerdo a la evolución de la inflación o del dólar. Sí. Esta es la realidad. Es decir, estamos en un país donde lo que se indexa, diríamos religiosamente, Sí. es el rendimiento del capital. Y lo que se desindexa, Sí. también lamentablemente en forma sistemática, es el ingreso del trabajo. ¿De qué debería haber hablado Alberto Fernández hoy y no habló? Bueno, a ver, de dos cuestiones que marcan la agenda política nacional. Una que es, digamos, el cuadro de cesación de pagos de la Argentina. Demostrado por el propio gobierno hace solo 2 días. Esto ha pasado relativamente desapercibido, pero cuando el gobierno prácticamente le pide un perdón al FMI y dice que no puede cumplir con la meta de acumulación de reservas internacionales, Sí. bueno, virtualmente hay un reconocimiento recíproco del FMI y del gobierno de que Argentina está en una cesación de pagos, porque la meta de acumulación de reservas Sí. tiene que ver con Sí, ir reuniendo los recursos para pagar la deuda que Sí. en poco tiempo se engrosará de acuerdo a toda la política de refinanciación que el propio gobierno Claro, estableció. es como no llegar al concurso preventivo, hacer el acuerdo preventivo de crisis. Claro. Ya ves que no vas a tener para pagar y empezás... Exactamente, lo que hemos tenido es una especie de ensayo general de un concurso preventivo. Sí. Y el FMI, que no tiene alternativa, ¿no es cierto?, lo tolera. Entonces, esta es una cuestión de la cual no se habló, el cuadro de cesación de pagos. Sí. El otro tema que estuvo ausente claramente del discurso fue el colapso social de la Argentina. Es decir, un país con un nivel de empobrecimiento que orilla ya la mitad de la población, Sí. con una niñez que supera inclusive esos guarismos en términos de pobreza infantil, con salarios donde ya tenemos alrededor de las 2/3 partes de las personas que cobran un ingreso que son pobres. Entonces, ese es un cuadro de catástrofe social Sí. que no ha estado señalado con el gobierno. Y la gravedad de eso se relaciona con lo siguiente. Yo te mencioné el problema de la cesación de pagos. Sí. En estas horas, donde empezó a discutirse esto de que la Argentina no tiene los recursos para afrontar sus compromisos, ya empezaron a discutirse eventuales salidas a esa situación. Por ejemplo, una reforma previsional que aumente la edad jubilatoria. Sí. El FMI va a reclamar una Bueno, igual liberación ya un poquito hicimos, porque lo que hicimos fue permitir que la gente no se jubile. opcional. Sí, opcional. Claro. Hasta, y les tiramos 10 años más, hasta claro. los 75. Que Ahora, además, con las bajas jubilaciones, lo lógico es que la gente inmensa tiene que mayoría seguir no va a querer trabajando igual. jubilarse.
Pero esto se va a volver algo compulsivo y además van a ir contra los regímenes especiales, mal llamados privilegios, es decir, conquistas que tienen algunos sindicatos, los docentes universitarios, los judiciales, Luz y Fuerza, que han logrado no sacarse una lotería, sino simplemente... Y las Fuerzas Armadas de Seguridad también tienen un régimen jubilarse especial. con el 82% móvil. Entonces, todo eso, evidentemente ahora se coloca en la mira. El FMI también está reclamando aumentos de tarifas más acelerados. Y acá viene lo que te decía antes de la crisis social. Porque este país no tolera otro ajuste sobre el ajuste Vos que estás se... hablando hace rato de la crisis energética. Sí. ¿Qué fue lo que pasó con Edesur? Bueno, con Edesur... Porque amagaron... digamos, hay dos cosas... No, con Edesur, evidentemente hay una discusión en puerta que tiene que ver con la salida del grupo italiano Enel, ¿no es cierto?, del control de la concesión. Entonces se están discutiendo los términos de esa salida. Y se están barajando alternativas que evidentemente constituyen un rescate no de la población afectada por los cortes de luz, sino un rescate del concesionario que incumplió con sus compromisos. Entonces, ¿qué discuten? Porque en el gobierno anterior una de las cosas que decía era que no había inversión energética porque las tarifas no subían o porque estaban, digamos, pisadas las tarifas. Claramente el costo de los servicios para el usuario creció en un 4000%. Me pregunto cuánto más se invirtió en Argentina. Bueno, esto que señalás vos, desde el punto de vista económico, es una aberración. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está reclamando el concesionario? Cuando dice, denme tarifas para poder invertir. Está diciendo que va a realizar inversiones con la caja corriente. Es decir, no va a realizar una verdadera inversión. ¿En qué consiste una verdadera inversión? Poner tu plata, dar lugar a la infraestructura para recuperarla a mediano y largo plazo. Recuperar a largo plazo con la tarifa. No, acá dice lo siguiente, yo vengo en cero y espero la tarifa para hacer la inversión. Eso es una estafa. En ese caso, dame la concesión a mí. Yo también la tomo, o la podés tomar vos. Sí, claro. Llegás en cero y con la tarifa vas a financiar la inversión que no hiciste. Entonces, eso nunca se dio y ahora se están discutiendo variantes de rescate muy negativas. Una es eventualmente reconocerle a Edesur lo que sería las tarifas que quiso cobrar y no cobró. Es decir, como si dijera, el Estado tiene una deuda conmigo porque congelaron tarifas y hay ingresos que me privaron de recibir. La otra es que parte de esos ingresos se los den ahora con un tarifazo. Y vos fíjate que ayer se anunció que Edesur y Edenor van a recibir un 60% de aumento ahora en el próximo periodo. Te hago la última. ¿Qué va a hacer el Partido Obrero? ¿Qué rol vas a tener en estos pasos 2023? Yo pertenezco a Política Obrera, Perdón. la corriente que con Altamira, ¿no es cierto?, constituimos después de una grave crisis que hubo en el Partido Obrero. Política Obrera se ha constituido como corriente. En las próximas semanas vamos a tener la personería nacional del partido y bueno, vamos a dar batalla en el plano electoral. Nos parece que es necesario una izquierda que desenvuelva con claridad la gravedad, ¿no es cierto?, del cuadro que tenemos en el escenario nacional y también mundial. Bueno, y coloque la necesidad de una salida de carácter socialista, una crisis que tiene verdaderamente un alcance histórico. Bien, ¿te vas a presentar como candidato en la ciudad? Vamos a ver. ¿Todavía no lo tenés definido? No, sí, vamos a ver, vamos a discutir, vamos a tener un congreso en el mes de abril y ahí vamos a discutir todo el escenario electoral. Bien. Marcelo, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos.